Amén. Dios nos ama en gran manera, como decía nuestra hermana Gladys, y su amor es tan amplio que no podemos ir fuera de él. Es tan ancho que no podemos estar al lado de él, ni tan alto que no podemos estar arriba de él. Es tan profundo que no podemos estar debajo de él. Me siento muy complacido de estar en esta noche con ustedes. Dándole gracias a Dios por su presencia, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Y como en nuestro corazón hay un deseo profundo por aprender y obtener un conocimiento de Dios, siempre Dios está dispuesto a suministrarlo, ¿no? A dárnoslo como un alimento. El salmista David en una oportunidad expresó en el Salmo 42, dice allí que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dando a entender que él en su corazón había entendido que había una necesidad continua de la misericordia de Dios, de la palabra de Dios. Y uno de los salmos dice que el salmista también, David, dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Dios para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Cuando habla de inquirir, estaba hablando de aprender, de investigar, de buscar el mejor beneficio del conocimiento de Dios. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y quiero invitarles que busquen en sus Biblias en el libro de Juan capítulo 17. Vamos a leer unos 4 versículos de la palabra de Dios, si lo tiene su Biblia en su dispositivo. Puede leerla. Dice así. Esta es la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero hablar en esta noche sobre la unidad. Mucho se habla de este tema, que el pueblo de Dios debe ser unido, que el pueblo de Dios debe mantenerse sobre todas las cosas agrupado, no permitir que el diablo lo separe, que a pesar de diferentes caracteres, temperamentos que tenemos, a pesar de las diferentes organizaciones y nombres de las congregaciones, siempre debemos mantener la unidad, porque esa también es la voluntad de Dios. Pero yo quiero en esta noche hablar de otra unidad, de una unidad que nos compete en lo personal a nosotros y que la encontramos en esta lectura que hemos leído de Juan capítulo 17, verso 20, 21, 22 y 23. Dios siempre ha querido por todos los medios acercarse al hombre. Y el hombre siempre se ha separado, lo ha esquivado a Dios, siempre, siempre. A través de las escrituras, él siempre se ha encargado de presentársele al hombre, pero el hombre siempre ha preferido apartarse de Dios, y eso lo vemos en el huerto del Edén, cuando allí Dios le dijo a Eva y a Adán que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto moriría.
y el diablo en su astucia los engañó y comieron. ¿Qué ocurrió allí? El hecho de cometer la desobediencia a la palabra que Dios le había dado, lo sacó Dios del huerto, de su presencia, y el hombre quedó totalmente solo, sin el apoyo de Dios, a expensas del diablo, bajo el estatus de pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, que la desobediencia es lo que separa al hombre de Dios. La desobediencia. Pero también dice la Biblia que Dios en su misericordia envió a su Hijo en semejanza de hombre, para que todo aquel que creyese en él tuviese la vida eterna. Para que tuviese la vida eterna. El pecado nos había separado de la presencia de Dios. Yo voy a utilizar estos 3 vasitos y mi llavero para hacerle ver esa perfecta unidad que nosotros debemos tener. Aparte de la unidad entre unos con los otros, hay una unidad que nos llama a Dios a mantenerla. Pero necesitamos, para que esa unidad exista, necesitamos a alguien que se llama Jesucristo. La Biblia, como le dije, la Biblia dice que el pecado nos separó de Dios. Pero también dice que la dádiva del Señor es la vida eterna en Cristo Jesús. Es el premio que Dios nos ha dado. Dice Efesios, vamos a buscar Efesios para que leamos este texto de la palabra de Dios. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También dice en Efesios, capítulo 1, verso 3, dice, en Él también vosotros, hablando de Jesucristo, en Él es Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Sabemos que el evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En quién creímos? En Jesucristo. Perdón, este es el hombre. El hombre estaba totalmente separado de Dios por el pecado. Veamos, este es Padre, este es Hijo y este es Espíritu Santo. El hombre estaba separado de Dios por el pecado, estaba alejado. Pero cuando creímos en Él, dice la Biblia que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, el cual dijo Jesucristo en el verso que hemos leído. Dice, la gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando habla de la gloria, está hablando de la unción del Espíritu Santo que nos dio. Cuando en Lucas capítulo 24, dice que estaban los discípulos, estaban allí un poco atemorizados porque Jesús había muerto y no sabía nada de él. Y estaban atemorizados, pero no sabía exactamente que él había resucitado y se le apareció allí estando las puertas cerradas. Y se asustaron y dijo, no se asusten, que no es espíritu, soy yo. Y comenzó a hablar, le dice que les abrió el entendimiento y le dijo, le dice, sopló, recibid al Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento comenzaron a entender la palabra del Señor. Entonces, nosotros, al ser sellados por el Espíritu Santo, comenzamos a participar de algo que se llama la deidad de Jesucristo. Porque dice,
El verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también habla de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hace más de 2000 años que ocurrió este hecho y comenzaron ellos a pregonar la palabra después que Jesucristo fue resucitado y ascendió al cielo. Comenzaron a pregonar y esa palabra desde aquel principio llegó a nuestros corazones y nos transformó y creímos en Jesucristo y hoy podemos decir que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos esa vida porque creímos esa verdad. Una palabra gloriosa, una palabra única que nadie más la tiene sino solamente Dios. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Escuchen. Tú, oh Padre, en mí. Este es Jesucristo, este es el Padre. Sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Cuando habla en nosotros, ya el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Ahora, si el Espíritu Santo está en nosotros, dice 1 Juan capítulo 5, verso 7, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo de Dios. Y los 3 son uno. Son uno. Tan completo. Es Dios. Dios. Este Dios se ha manifestado, lo vemos en la Biblia, en 3 formas diferentes. Esto se le llama la dispensación de los tiempos. En Dios. Dios se manifestó como Padre en la antigüedad, cuando el pueblo hebreo, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo condujo por el desierto, le dio las leyes, le dio normas, le hizo milagros, maravillas. Se le manifestó como Padre y yo lo tenía como Padre. Después se manifiesta como Hijo, como el Redentor, como el Salvador. Dios también se manifiesta como el Espíritu Santo, el cual dice Efesios, que hemos leído, que hemos todos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, nos da el grado de pertenencia legal al cuerpo de Dios. Dice, seguimos leyendo. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que podamos ser uno. En Cristo teníamos la necesidad de que hubiese en nosotros la llenura del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que dice las Escrituras, dice Jesús, que convence al mundo de pecado. Dice que ese Espíritu Santo fue dado para que te enseñara la palabra del Señor. Dice que ese Espíritu Santo fue dado para que te guiara en el camino de la verdad. Dice que ese Espíritu Santo es tu consolador, es tu ayudador. Ese está en ti. Esa tercera persona que aparece allí, que dan testimonio en el cielo, está en tu vida. Y si está allí, te voy a decir que en ti está la deidad. Si buscamos en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente, de 1 Corintios: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Entendemos que un templo es algo majestuoso, algo hermoso, algo extraordinario, con detalles atractivos, vistoso para la vista humana. Algo que causa impresión a la vista humana. Un templo está cargado de bellos detalles, bellas decoraciones, donde los arquitectos manifiestan allí plasmando su idea creativa para embellecer aquel lugar. Para embellecerlo. Y en aquel lugar, obviamente, tiene que vivir alguien
prominente, alguien grande, alguien poderoso, una autoridad. Es un templo. Pero aquí leemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, y no sabéis que sois templo de Dios. Nosotros los que creemos en Jesucristo, somos algo maravillosamente creado por la mano perfecta de Dios. Si nos trasladamos a Génesis, dice que en el capítulo 1 que Dios nos formó del polvo de la tierra con sus propias manos. Te embelleció, nos dio forma. Nos dio una forma perfecta. Perfecta a su parecer, a su sabiduría, a su conocimiento. Te hizo Dios. Y pues dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero lo más cumbre es que ese hecho de aceptar a Jesús, te hizo garante a ti de ser el mejor templo para que en ti estuviese Dios. Estuviese Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Cuál es el Padre ahí? Si yo podía decir que este es el Padre, la hermana Marina me podía decir que es este. La hermana Gladys me podía decir que es este. Yo podía decir que este es el Espíritu Santo. El hermano me podía decir que este es Jesucristo. Pero todos son iguales. Tienen el mismo poder, la misma autoridad, la misma deidad. Y los tres son unos. Uno. Y el texto de Corintios dice que vosotros sois templo ¿de quién? Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces dice, y no sabe que el Espíritu, que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero esto ocurrió porque la sangre de Jesucristo te lavó de todo pecado. Te limpió, te hizo perfecto, te hizo santo, puro, para que pudiéramos habitar nosotros en Dios. Pudiéramos habitar en su presencia, ser uno en él, como el texto que hemos leído en Juan capítulo 17 dice, para que ellos sean uno, ¿como quién? ¿Como quién? Para que ellos sean uno, el verso 23, sean uno, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si nosotros entendemos que en nosotros mora la deidad, siempre vamos a vivir debilitados. Vamos a creer cualquier cosa que el diablo, escuche, que el diablo saque nos atemoriza. Pero Dios en su amor nos dio a Jesucristo. Nos dio a Jesucristo. El mayor grado de manifestación de amor lo tenemos en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Dice la Biblia que Jesucristo, que Dios es amor. Escuche, Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, el Jesucristo es amor. Entonces, ese amor está en nosotros. Dios nos lo dio, está en nosotros. Y el perfecto amor, que es Jesucristo, ha echado de nosotros el miedo. Porque estamos en el poderoso, en el todopoderoso, en el Dios eterno. Ahí estamos.
Dice Juan 10:28. Estamos en el poderoso, estamos en Dios. Dice Jesús que nadie las arrebatará de mi mano, porque estaban nuestras vidas, dice Colosenses 3, que nuestra vida está escondida en Dios. Está escondida en Dios. Con nosotros el diablo no tiene parte, porque nuestra vida está guardada por el poder de Dios. Quiero que entienda que en nosotros no debe haber ningún temor de lo que el diablo pueda hacer afuera. Él está en su mundo. Él está en su mundo en tinieblas. Nosotros estamos en la luz, que es Cristo. Que estamos allí. El diablo te va a dañar, te va a tocar. Si tú te sales de la deidad y te vas, te sales de la luz y te vas a las tinieblas, el diablo te va a dañar. Pero mientras permanezcamos en luz, el diablo no puede llegar aquí porque él es tiniebla. Él es maldad y aquí solamente existe la luz y obras buenas, porque Dios es bueno todo el tiempo. El único bueno es Dios. Y si nuestras vidas están en Dios, nada nos podrá dañar. Dice 1 Juan capítulo 5, verso 18. Vamos a leerlo. 1 Juan capítulo 5, verso 18, dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice 1 Corintios, Juan capítulo 1, que a los que creyeron en él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de voluntad humana, sino que fueron engendrados por el poder de la palabra de Dios. Y los tales, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no nos toca, porque nuestra vida, como dice Colosenses capítulo 3, verso 3, dice, está escondida en Dios. Está escondida en Dios. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí estamos unidos. Y si estamos unidos en el Padre por medio de Jesucristo, el maligno no tiene nada que ver con nosotros. Con nosotros tiene que ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque estamos en su presencia siempre. Estamos en su camino. Estamos en su verdad. Estamos en su luz admirable. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para estar en Dios tenemos que ser nueva criatura. Haber dejado las cosas pasadas, lo que el diablo nos enseñó a hacer, haberla dejado, no practicarlo. Porque el que está en Cristo no practica el pecado, como leímos en 1 Juan 5, 17. No practica el pecado. Porque estamos en luz. Y aquí en luz no hay pecado, no en Luz Marina, no en la pastora de Luz Marina. En la luz eterna, en Jesucristo, en la verdad. No se practica el pecado, se practica la verdad, la obediencia del Todopoderoso, de nuestro Dios. Entonces, nuestra vida debe estar siempre arraigada a la verdad de Dios. Siempre mantener nuestra confianza en Dios, que la palabra de Dios es la verdad. Y que ella nos conduce a la vida eterna, como dice Juan 5:39. Tenemos que entender que Dios nos rescató de la pasada manera de vivir para que tuviésemos una nueva vida en Cristo Jesús. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2,
verso 20. Dice, ahora, él reconociendo que está en Cristo, que tiene a Dios en su corazón, que está unido al Padre, que está unido al Hijo, que está unido al Espíritu Santo, dice, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, Pablo reconocía que él estaba en Cristo, estaba en Dios. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe. Cuando habla de vivir en la fe, está hablando de vivir en Dios, en la palabra que es Dios. Dice que Juan capítulo 1, verso 1 dice que Él era el verbo en el principio y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Hablando de Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ahora en esta vida, en Cristo, tenemos la palabra de Dios que nos conduce por camino de justicia, que nos conduce por camino de santidad, porque es la palabra de Dios. Es Jesucristo que guía nuestra vida, es Jesucristo que debe guiar nuestro corazón, es a Cristo que debemos hacer su voluntad, porque estamos unidos al Cristo de la gloria. Estamos unidos en Él. Nada nos podrá dañar. Nada. Nada nos podrá tocar. Porque esa es la verdad. ¿Quién toca a Dios? ¿Quién puede llegar ante Dios? Nadie. Solamente Él es dueño y soberano de su presencia, de su reino. Dice también que pertenecemos a otra ciudadanía. Ciudadanía. Pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. Y hermanos, estamos nosotros en el Todopoderoso. Hemos de entender esta verdad. Dice el verso 13. Verso 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, mis amados, estamos seguros que teniendo a Jesucristo, tenemos al Padre y tenemos la perfecta unidad. Como él hemos leído el capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero hay algo tan tremendo que produce esta unidad, tan maravilloso, tan glorioso, cuando nosotros permanecemos en esta unidad, nuestra vida es distinta, el mundo nos ve distinto. Dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo se dé cuenta, crea que hay un Dios eterno por la manera que tú vives, porque ahora en nosotros tiene que verse la imagen, la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Dice una de las cosas más tremendas del Señor que nos manda, que debemos amar a nuestros enemigos. En el mundo no se ama al enemigo. El diablo enseña que debemos tomar venganza del enemigo. Además, hay un refrán que dice que al enemigo ni agua. Eso enseña el mundo, el diablo. Pero nosotros nos enseña a amar a nuestros enemigos. Si uno te da por la mejilla, ponle la otra. No que te dé más para que te dé más duro, sino muéstrale que en ti no hay rencor, muéstrale que en ti no hay venganza. Te hizo un mal, pero tú le haces un favor. Dice la Biblia que haciendo el bien, haz callar el mal. Y el mal se refiere al diablo. Porque obramos conforme a la voluntad de Dios. Y si obramos conforme a la voluntad de Dios, estamos en la perfecta unidad del Padre, y el mundo se dará cuenta que
fue enviado por el Padre. Y se reconocerá que necesita también a ese Dios. Porque el verso 21 dice, uno así, nosotros, que ellos van a creer de acuerdo a la unidad que nosotros manifestemos y vivamos. Es una gran verdad que necesitamos entender, que teniendo a Cristo, tenemos la deidad en nuestras vidas. Teniendo a Cristo, tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Teniendo a Cristo, somos más que vencedores. Teniendo a Cristo, somos triunfantes sobre el pecado. Teniendo a Cristo, hollaremos serpientes y escorpiones. Teniendo a Cristo en nuestros corazones, podemos orar por los enfermos y ser sanados. Teniendo a Cristo en nuestros corazones, vamos a cambiar los corazones que han sido dañados por el pecado. Porque en nosotros está la palabra que Jesucristo dio y dijo que ellos también muchos van a creer por la palabra de cada uno de nosotros, de usted y la mía. Pero tenemos que entender que somos uno en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Damos gracias a Dios para que siga Dios glorificándose en cada uno de nosotros, para que ese Dios maravilloso se siga revelando, mostrándose en cada uno de nuestros corazones y podamos nosotros seguir adelante con sus fuerzas, con su dirección, porque con nuestra propia fuerza no podemos seguir al Señor. Necesitamos la fuerza del Todopoderoso. Amén. Dice un texto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y su fuerza está en su verdadera palabra del Señor. Amén.